Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 7 de septiembre del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Liderazgo fallido. Ya decíamos con anterioridad que Aarón había fallado rotundamente en su encomienda que Moisés le había delegado, pero antes de continuar, quiero enfatizar el hecho de que el pueblo en tan poco tiempo extrañó a Moisés y se dieron cuenta que les faltaba su presencia y su liderazgo. Sabemos que nadie es indispensable, pero la historia sagrada y la historia secular nos han enseñado y demostrado que existen personas necesarias para realizar tal labor. Que de no ser así, las cosas sencillamente no saldrían extraordinarias. Se puede sacar el trabajo, pero no con esa brillantez como lo hubiera hecho la persona indicada. Con esto no queremos decir que Moisés fuese indispensable. Lo que yo pretendo decir es que era necesario porque él era el indicado. El pueblo necesitaba el liderazgo de Moisés, pero Aarón es otro caso, totalmente opuesto. Solo le bastaron unos días, unos pocos días para llevar al pueblo al precipicio. Como líderes llamados por Dios necesitamos convicción y dependencia total de Él. Analicemos detenidamente la siguiente cita bíblica. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Directamente se lo dijeron, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, note bien, de inmediato, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril. Es decir, mismo Aarón hizo ese ídolo e hizo de ellos un becerro de fundición. Después a Moisés le va a decir, es que yo eché el oro ahí y apareció el becerro. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué terrible situación, qué terrible abominación. Y viendo esto, Aarón edificó un altar, noten bien, todavía, delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, utilizando ese ídolo animal para representar, para hablar en el nombre de Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse porque tenían su ídolo ahí en representación de Jehová. El becerro les resultaba natural a los israelitas por cuanto habían sido testigos del culto al buey Apis en Egipto. Presumiblemente el becerro de oro era una representación material del verdadero Dios, no de alguna deidad pagana. Pero qué terrible, qué terrible sincretismo, mezcla ahí. Qué corta memoria del pueblo, qué osadía del pueblo al desconocer al único Dios verdadero y suplantarlo por un becerro que formaba parte del panteón de los egipcios como el dios Apis, el dios de la vitalidad, el toro, símbolo del poder viril. Para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, y ese hombre solamente era Moisés, sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Aarón reprochó débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció, un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Por supuesto que era el enemigo. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Así de terrible fue ese episodio de la historia del pueblo hebreo
en su recorrido por el desierto. Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo, pero de nada le valieron sus excusas y subterfugios, es decir, escapatorias que buscaba o excusas artificiosas. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo hacía tanto más odioso su pecado. Fue Aarón, el santo de Jehová, el que había hecho el ídolo y anunciado la fiesta. Fue él que debía haber sido nombrado portavoz. Fue él que había sido, nombrado portavoz de Moisés y acerca de quien Dios mismo había manifestado: yo sé que él puede hablar bien. El que no impidió a los idólatras que cumplieran su osado propósito contra el cielo. Fue Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicio sobre los egipcios y sus dioses, el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue él que presenció la gloria del Señor cuando estuvo con Moisés en el monte y que no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen, y que el que trocó aquella gloria en la semejanza de un becerro. Fue a él a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida, y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado, fue restituido al favor de Dios. Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Note bien, si hubiera mantenido inalterable la fidelidad de Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por lo cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Aarón tenía muchos recursos, muchos elementos, muchos argumentos que presentarle al pueblo para tranquilizar esa osadía idolátrica, pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, lo llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Así que se ve la deficiencia de Aarón como dirigente o gobernante de Israel. El pueblo lo acosa para que les haga dioses que vayan delante de ellos a Egipto. Aquí Aarón tenía una oportunidad para mostrar su fe y confianza inamovible en Dios y para enfrentar con firmeza y decisión la propuesta del pueblo. Pero su deseo natural de agradar y acceder ante la presión del pueblo lo condujeron a sacrificar el honor de Dios. Les pidió que le trajeran sus ornamentos y les hizo un becerro de oro y proclamó ante el pueblo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y él hizo un altar a este Dios sin sentido y proclamó que al día siguiente sería un día de fiesta del Señor. Parecía que toda restricción había sido quitada del pueblo. Ofrecieron holocaustos al becerro de oro y se apoderó de ellos un espíritu de frivolidad. Cayeron en un desenfreno vergonzoso, en borracheras, note bien, comieron, bebieron y se levantaron a jugar. Queridos amigos y hermanos, sin duda alguna, ¿quién es capaz para esto? Nadie. Pero cuando el Señor nos llama y nos encomienda el liderazgo, nos capacita y nos llena de su poder. Pero nosotros debemos siempre depender de Él, mantenernos fieles al Señor como la brújula al polo, aunque los cielos se desplomen. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.